Yayaú, Quitezcatlipoca mirándolo no se ve. Se llama invisible. Escuchándolo, no se oye. Se llama inaudible. Tocándolo, no se siente. Se llama intangible. Indescriptible. No puede nombrarse. En lo alto es luminoso, en lo bajo es oscuro. Se retorna continuamente al no ser. Se la llama la figura que no tiene figura, la forma de lo que no es, lo evasivo, lo vago. Encontrándose con él no se ve su rostro, siguiéndolo no se ve su espalda, porque se es a sí mismo el Ometeo en Tezcatlipoca. Cuando todo el mundo reconoce la belleza como tal, nace la fealdad. Cuando todo el mundo reconoce la bondad como tal, nace la maldad, porque ser y no ser se engendran uno a otro. Lo difícil y lo fácil se complementan mutuamente. Lo largo y lo corto se miden entre sí, lo bajo y lo alto se apoyan mutuamente. El sonido y el tono se armonizan entre sí. El antes y el después se suceden uno a otro. 30 radios convergen en el centro de una rueda, y es su vacío lo que la hace útil. La arcilla moldeada da forma a la olla, y es su vacío lo que la hace útil. Se abren puertas y ventanas al hacer una casa, y es su vacío el que la hace útil. 13 atados hacen altitlacto, y es su vacío el que lo hace útil. Así, el ser nos da el servicio, y el no ser nos da la utilidad. Comprender a la muerte es templar el espíritu, porque vida y muerte son una misma cosa. Un guerrero sabe que eso es un paso al infinito. Solo muere el cuerpo que se transforma en polvo, esparciéndose por el espacio, pero el espíritu no tiene final y, tarde o temprano, algún día volverá. Así hablan los abuelos de los diferentes rincones del mundo. Y es así como se entienden, porque el conocimiento es universal, porque el conocimiento de sí mismo es conocer a los demás, porque no conociendo se conoce a sí mismo, porque no entendiendo se abre el portal al ser interno, al guerrero espiritual. Las cosas son como tienen que ser. Así son y no podrán pasar de otro modo. Así lo elegiste, solo tienes que pensar porque lo decidiste de ese modo. Ometeo.